Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a hablar de un tema que a todos nos tiene con el corazón a 1000 por hora en el amor. Pero no cualquier amor, el amor de las estrellas. Y más específicamente vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y, bueno, a veces hasta un poco de envidia, con su historia de amor. Como dice el título de este vídeo, vamos a desentrañar la verdad detrás de la confesión de Kerem Bürsin sobre su amor por Hande Erçel. ¿De qué se trata? ¿Qué ha pasado? ¿Es real? ¿Es un montaje? Tranquilos, vamos a analizarlo todo a fondo. Prepárense para un viaje lleno de chismes, detalles jugosos, análisis exhaustivos y por supuesto, mucha emoción. Antes de empezar a sumergirnos en el chismecillo, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y así siempre estarán al tanto de las últimas noticias y rumores del mundo del entretenimiento. Es gratis y me ayudan muchísimo. Así que por favor, suscríbanse. Ya. Clic. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Empecemos. Para entender bien esta confesión, primero tenemos que recordar dónde y cómo comenzó todo. Y por supuesto hablo de la icónica serie turca Love is in the Air, conocida en español como Eda y Serkan. Esta serie, que fue un fenómeno global, no solo nos presentó una historia de amor fascinante, sino que también unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel en la vida real. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era como fuego ardía. Y esa misma chispa que veíamos en la serie, pronto se trasladó a la vida real. Desde el primer momento, los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande no se hicieron esperar. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, paseando, de vacaciones, en fin, la vida real de una pareja. Los fans, claro, enloquecieron. ¿Era real? ¿Estaban juntos? Necesitábamos saberlo. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de análisis de fotos, de vídeos que comparaban sus miradas, era una locura. Inicialmente ni Kerem ni Hande confirmaron su relación directamente. Jugaron un poco con el misterio, dando pistas sutiles, evitando respuestas directas, pero dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Era el juego del gato y el ratón. ¿Quién los entendía? Pero poco a poco, a medida que el tiempo pasaba, las evidencias se volvieron más y más claras. Y luego llegó el gran momento. Las fotos besándose. Los vídeos abrazados. Las declaraciones indirectas. Era oficial, Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. Y el mundo, bueno, el mundo estaba encantado. Pero ¿qué pasó con esa confesión de la que hablamos al principio? Aquí es donde la historia se pone interesante y un poco compleja. En realidad, no hubo una confesión explícita en el sentido de que Kerem dijera, literalmente, amo a Hande. Lo que sí hubo y que desencadenó esta ola de rumores, fueron declaraciones, gestos y sobre todo, la forma en que se refería a Hande en las entrevistas. Él siempre hablaba de ella con mucho cariño, respeto y admiración. Era evidente que sentía algo muy fuerte por ella. Además, Kerem es conocido por ser un hombre muy transparente, que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Siempre ha sido muy abierto y honesto con sus fans y con los medios. Por lo tanto, cuando hablaba de Hande era fácil percibir la profundidad de sus emociones. No hacía falta una declaración explícita, su mirada lo decía todo. El punto clave, creo yo, son los momentos posteriores a la ruptura. Todos sabemos que lamentablemente la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y aquí es donde la narrativa se vuelve un poco más complicada, porque aunque no hubo una confesión directa de amor mientras estaban juntos, sí ha habido muchas especulaciones sobre lo que ambos sienten o sintieron después de su separación. Algunos fans y medios de comunicación han interpretado ciertos comentarios de Kerem, o incluso el silencio sobre el tema, como una señal de que el amor, o al menos el cariño por Hande sigue presente. Por ejemplo, se ha analizado cada una de sus entrevistas, cada publicación en redes sociales, cada gesto público para ver si había alguna pista sobre cómo se siente realmente. Por otro lado, también se ha debatido sobre el posible impacto de la fama y la presión mediática en su relación. ¿Fue la intensidad de la atención pública lo que finalmente los separó?
pudieron mantener su amor intacto bajo el escrutinio constante de los medios y los fans? Son preguntas que probablemente solo ellos dos pueden responder. Después de la ruptura, Kerem y Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Aunque se han dedicado a sus proyectos profesionales y han continuado con sus vidas por separado, la sombra de su relación pasada sigue presente. En cada entrevista, en cada evento público siempre surge la pregunta, implícita o explícita, sobre su relación. La prensa, claro, no pierde oportunidad de especular sobre un posible reencuentro. Cada gesto, cada like en redes sociales, es analizado con lupa. ¿Significa algo? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Los fans obviamente lo desean con todas sus fuerzas. Soñamos con ese reencuentro. Pero, ¿qué ha dicho Kerem directamente sobre Hande después de la separación? Honestamente no ha dado una confesión, en el sentido literal de la palabra, como dije antes. No ha salido públicamente a declarar su amor eterno. Lo que sí ha hecho es mantener un tono respetuoso y cordial cuando se le pregunta por Hande. Siempre ha hablado bien de ella, reconociendo su talento y su profesionalismo. Algunos han interpretado esto como una señal de que aún le guarda cariño. Otros simplemente lo ven como una muestra de madurez y respeto. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué sentimientos reales esconde? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Es importante recordar que cada persona procesa las rupturas de manera diferente. Algunos optan por el silencio, otros por el olvido y otros, tal vez, mantienen una relación de amistad. Lo que sí es cierto es que una relación que ha sido tan intensa como la de Kerem y Hande es difícil de olvidar. Así que, en resumen, no hubo una confesión directa de Kerem sobre su amor por Hande. Lo que hubo fueron señales, gestos, miradas y sobre todo, un cariño evidente que se manifestaba en sus declaraciones. Después de la ruptura, el respeto y la madurez han sido los protagonistas. ¿Qué siente realmente Kerem? Solo él lo sabe. Lo que sí podemos decir es que su relación, su amor, sigue siendo un tema que nos apasiona y nos emociona. Además, es importante destacar que la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin continúa. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y en sus proyectos personales. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, mientras que Kerem continúa demostrando su talento en diferentes proyectos. Y por supuesto, la vida sentimental de ambos también sigue adelante. Ambos tienen derecho a encontrar la felicidad y a construir nuevas relaciones. No podemos aferrarnos al pasado. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta historia nos enseña muchas cosas. Nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la intensidad del amor y el dolor de las rupturas. Nos recuerda que la fama no es sinónimo de felicidad y que la presión mediática puede afectar cualquier relación. También nos enseña la importancia de respetar la privacidad de las personas. Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos. Tienen derecho a su vida personal, a decidir qué compartir y qué no. Como fans podemos seguir su trabajo o admirarlos, pero siempre debemos respetar su intimidad. Y finalmente nos enseña la importancia de soñar. Soñar con el amor, con la felicidad y con que nuestros ídolos encuentren la plenitud. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿O ya es una historia cerrada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. Vamos a debatir juntos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ningún vídeo. Me ayudan muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Hasta la próxima.